Sí, pastor. Ya, perfecto. Avanzamos. El texto bíblico para nuestra clase del día de hoy está en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 11 y 12, donde dice: y hacían Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Interesante esta expresión de todo. También. Se pegó. Venga, pastor. Eso. ¿Nos escucha, pastor? Estoy con problemas, parece. Sí, pastor, se fracciona la acción, no se escucha. Muy cortado. Daniel, ¿me escuchas? Me voy a cambiar de lado, Ahora de ubicación. Denme un segundo, voy a ir a otra ubicación. Perdonen los impases, pero es parte de... Mala señora. Ahí me voy a ubicar. Sí. Ya. A ver si ahora... ¿Cómo voy ahora? ¿Sí? ahí sí. Sí, pastor. Sí, ahí sí, pastor. Ya, perfecto. Ya. Volvamos a la presentación entonces. Volvamos a la presentación. Estoy ahí, ¿cierto? Sí. Y bueno, como les decía, hemos ya navegado por todo No. Está pegado, Íbamos, pastor. íbamos Pastor bien, Ever. el se volvió a libro. pegar. Pastor Ever. Dígame. Trate, puede haber la conexión. Si se puede salir de la clase y nuevamente entrar. Déjeme ver, por último me comunico por Yo interno. le escucho bien. ¿Me escucha bien? Ya, lo que pasa es que cuando usted va a dar la clase ahí se va a comenzar y se pega la voz, por eso. ¿Sabe qué pasa? Que yo lo escucho perfecto a ustedes. Tal Ya. vez como al pastor José Bien. González debiera apagar la cámara. Una idea. Pastor, una consulta técnica, Pastor Ever. En su casa, ¿en qué banda está conectado su computador? Porque tenemos en banda local son banda 2,4 y la 5. Porque la 2,4 es más lenta y la 5G es más rápida. Es un dato más o menos, si usted puede notificarlo ahí en el computador y ahí para que pueda hacer más, para que no se pegue el tema del streaming en este caso, lo que está dando usted. ¿Cómo se llama? Dígame de nuevo. Abajo. Ya. Dele con la clase nuevamente. Si seguimos teniendo problemas, ahí por último por interno para poder ayudarlo. Pero dele con la clase, Ya. pastor. Y a lo mejor podría Ya. apagar la cámara, como dice la hermana Esther, para mejorar la banda. No le escuché el Esther, pero ahora lo hago al tiro. Lo hago al tiro. La Sí, apago le enseguida. comentan que si puede, exactamente. Puede ser un problema ahí Ya, de la plataforma gracias. que bajó en dura. Ya, perfecto. Miren, ya entonces vamos a ir avanzando porque tenemos harto tema que tratar hoy día. Ya que pasamos por todos los aspectos más relevantes del libro de los Hechos, nos quedaban las últimas clases que tienen que ver con desde el capítulo 15 o digamos 13 en adelante,
todo el resto se centra más en el trabajo de la iglesia, en el trabajo a los gentiles o en el trabajo de me seréis testigos de Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, en eso fuimos trabajando las últimas 2 clases, que tenía que ver con el ministerio del apóstol y los viajes del apóstol. Ya hoy, como última clase, veremos los últimos 2 viajes del apóstol, veremos el arresto o los arrestos que tuvo durante su ministerio, algunos, y las cartas escritas por el apóstol Pablo. ¿Ya? Así en general, porque todo eso fue su ministerio, y el libro de los Hechos está centrado específicamente en la última, en la mitad casi del libro, centrado en él. ¿Ya? Nuestro esquema, entonces, hemos sido fieles a este esquema. Hemos llegado al capítulo 15, donde vimos el primer concilio, y luego de esto nos fuimos al primer viaje. Hoy día veremos el segundo viaje, el tercer viaje, y el arresto del apóstol hacia su camino a Roma, por donde finalmente muere. ¿Ya? Entonces, la iglesia primitiva, podríamos decirlo, que se centró más o menos en todo este esquema que tenemos aquí del año 47 en adelante, terminando en el año 62, 67 o 62, digamos, donde estuvo en Roma, y el 67 y 68 de la muerte del apóstol. No está documentado en el texto bíblico en la muerte, pero sí los filósofos de la época lo estipularon y lo mencionaron, ¿ya? Vámonos al segundo viaje, que tiene que ver con lo que nosotros quedamos en la semana pasada en el capítulo 15. Acordémonos que hemos ido secuencial lo más posible respecto del avance de las escrituras, porque nuestro estudio tiene que ver con una panorámica y un proceso paso a paso de acuerdo al avance bíblico, ¿ya? Entonces, en el segundo viaje, ya que habíamos visto el primero, el segundo viaje misionero del apóstol abarcó aproximadamente unos 4.800 kilómetros. Este viaje se cree que tuvo lugar alrededor de los años 49 al 52 después de Cristo, ¿ya? Eso es más o menos lo que plantea digamos, los eruditos respecto de estos viajes. Es primero Siria y Sicilia, luego Derbe y Listra, donde también conoció al joven Timoteo, Frigia, Galacia, Misia, Troas, donde también recibe el llamado de este varón macedonio. Luego continúa en Filipos, que son lugares que nosotros conocemos con mayor frecuencia, digamos, por el relato bíblico. Luego pasa a Tesalónica, Berea, luego de Atenas, donde fue algo muy importante lo que sucedió ahí, y en Corinto finalmente en su última estación de viaje. Miren, para ir avanzando, para mostrarles un poco lo relevante de esto, del segundo viaje. Pablo se separa de Bernabé por causa de Juan Marcos. Recordemos que en el capítulo 13, verso 13, dice que Pablo y todos los que iban con él se fueron a Pafos en barco, llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia, pero Juan Marcos los dejó allí y se regresó a Jerusalén. Este hecho fue muy relevante para el apóstol Pablo, porque tuvieron una diferencia de opinión en el capítulo 15, verso 39, dice, y hubo tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo, que dice que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos o Juan Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salieron, dice, encomendados por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Ahí parte su segundo viaje. Juan Marcos no fue menos importante, porque escribió el libro de Marcos, para no repetir el mismo nombre y no se confundiera con Juan. El Evangelio de Marcos finalmente quedó escrito como el nombre de su segundo nombre. Sin embargo, pasaron hasta, años para que el apóstol lo reconociera de nuevo o le pidiera ser parte de su equipo de misiones o de su equipo de apoyo ministerial.
porque según el libro de Hechos capítulo 28, durante el segundo encarcelamiento fueron escritas 4 cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y en las cartas de Colosenses Pablo dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle, ya, pero en el ocaso ya de su ministerio. Filemón también dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. ¿Se fijan? Ahí está citado un poquito respecto de este personaje llamado Marcos, que también estuvo ahí siendo discípulo, o más que discípulo, apoyando en el ministerio, pero producto de lo que pasó en el capítulo 15, verso 39-40, o de la, entre paréntesis, discusión, porque no fue una separación, digamos, sin consensuar, pero en esta diferencia de opinión, cada uno tomó caminos de crecimiento. Aquí no hay separación en términos de división. Ojo ahí, importante el punto ese. Primera parada de Pablo y Silas en Siria y Cilicia. Recordemos que Cilicia es como una región, ya Siria también, que sabemos que es un país. Entonces Pablo dice, Pablo y los escogidos, cogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, pasó por Siria, Cilicia, conforme a la iglesia. ¿Quién era Silas? En capítulo 15, verso 32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con la abundancia de palabra. Eso fue cuando después del concilio llegaron a Antioquía, después del concilio capítulo 15, llegaron a dar las noticias, ¿se fijan? También llamado Silvano en primera de Pedro 5:12, en primera de Tesalonicenses 1:1, y se le llama Silvano también así a Silas. La conducta de Silas era que se le cita según primera de Pedro 5:12 como un hermano o compañero fiel. ¿Ya? Dato importante respecto de con quienes nosotros nos relacionamos o con quienes tenemos que trabajar también. Compañeros fieles. Ese es el primer viaje, ¿cierto? Ahí dice Sicilia y ahí dice también Siria. En la segunda parada, Timoteo acompaña a Pablo y Silas en este segundo viaje. ¿Quién era Timoteo? Timoteo, ¿cierto? En Listra, Pablo encontró a un joven llamado Timoteo, que había sido educado en las escrituras por su madre Eunice y por su abuelita Loida, en segunda de Timoteo 1:5, porque Pablo lo circuncidó también, como aparece ahí en los escritos, contradiciendo aparentemente el acuerdo del concilio en Jerusalén, básicamente por amor a los judíos y a los que escuchaban para que no tuvieran excusas de dejarle y que no recibir el mensaje, porque en este caso Timoteo era de padres griegos. Después dice, llegó de Derbe y Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre griego. Ahí está un poco los datos. Y ahí está Listra, en esta zona ubicada en el Asia Menor, donde también Pablo continuó su segunda parada de viaje. La tercera parada del viaje, llamada Macedonia, que también Macedonia vendría siendo como en este lugar, a ver si tengo el puntero, aunque ustedes ven esto, Macedonia, que es toda esta región, dice así, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia ahí está, ¿cierto? Esto es como más hacia el norte, y pasando Bitinia, pero el Espíritu no les permitió ir, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamó para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Dónde está ubicado Macedonia? En este lugar, ¿cierto? Aquí arriba, más cerca de Grecia. Es una región europea hacia el norte de Grecia, compuesta por ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, entre otras ciudades. Es conocida como una iglesia generosa, según 2 de Corintios capítulo
8. Esa es su tercera estación. La cuarta estación de este segundo viaje dice que Pablo es encarcelado en Filipos. Partieron a Macedonia y en Filipos. Filipos pasó algo importante aquí. Zarpando pues de Troas, vinieron rumbo directo a Somotracia y en el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia también, y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Encontraron una mujer llamada Lidia, que todos conocemos la historia, vendedora púrpura, ¿cierto? Aconteció que mientras iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. El verso 18 dice, más desgraciada, desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban, bueno, el relato es más largo, pero producto de esto, ¿cierto? Fueron llevados a la cárcel, a donde Pablo y Silas cantaban en medio de la cárcel, cuando lo llevaron al cepo, dice la escritura ahí, para hacerlo más en resumen. En este hecho fue también Dios provocó un milagro, dice que hubo un terremoto y ahí se convirtió el carcelero y toda su familia. Dice ahí está más o menos el relato. Entonces, en resumen, había nuevos convertidos en esas regiones. Lidia, la vendedora púrpura, el carcelero de Filipo y también estos obviamente al ser azotados, al ser digamos encarcelados, también fueron azotados con vara. ¿Ya? ¿Voy bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, todo bien. Amén. Perfecto. La quinta parada, Tesalónica y Berea. Aquí vemos algunas cosas. Pablo y Silas en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en una sinagoga de los judíos. Esta era una conducta permanente, que los apóstoles, aunque iban a los gentiles a predicar fuera de la zona de Jerusalén, de Israel, también siempre procuraron estar yendo a los que habían sido, digamos, los judíos de diferentes regiones pero eso tuvo un término, en algún momento tuvo un término. Miren, vamos a verlo en la siguiente. Y así creyeron muchos de aquellos mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Capítulo 12, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios con Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí en Tesalónica. Ahí habla un poco también respecto de su quinta parada, que no fue exenta y no estuvo ajena a dificultades producto justamente de los judaizantes. Recordemos que el concilio del capítulo 15 tenía una condición, que los que no fueran judíos tenían que ser circuncidados para que pudieran optar a todos los beneficios de la práctica judaizante. ¿Ya? Pablo y Silas en Berea. Fue la sexta parada. Pablo y Silas en Atenas, perdón. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la idolatría entregada que había en ese lugar. El pastor José habló de esto, del Dios no conocido. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Acuérdense que ya saben lo que eran los epicúreos y los estoicos. Yo lo vi en las primeras clases de una de las primeras persecuciones externas que tenían que ver con cultura. ¿Se acuerdan de esas clases o no? La 1 y 2. La 2 me parece que es la 3. Dice, parece que dice de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber de esta nueva enseñanza de la que hablas? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, de todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo vengo a anunciar. El hecho relevante es que Pablo enfrenta las filosofías de los epicúreos y los estoicos, y él es llevado al Areópago a exponer al Dios no conocido. O sea, en el fondo, viendo un hombre preparado, fue al lugar más importante donde podía defender la fe con argumentos, digamos, de fe y argumentos también plausibles, argumentos que fueran entendibles, ¿ya? Porque estamos hablando de gente culta. En esta zona de Atenas, más bien donde eran, entre comillas, tenían un cierto, los atenienses o hasta el día de hoy, un cierto, ¿cómo decir?, fama de ser muy elocuentes y de tener fama de grandes pensadores. Séptima parada del segundo viaje, Pablo en Corinto. Este es interesante porque pasaron después de Atenas se va a Corinto, o sea, aquí está el mapa, espero que se vea bien, y aquí pasa algo importante. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que tuvo que aquí sacudir sus pies, verso 6, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, siempre los corintios fueron problemas, ¿no? Desde su inicio. Bueno, cuando tengamos alguien que el que tenga con ustedes las cartas paulinas, sin duda va a tener que centrarse un poco también en los problemas que hubo en Corinto. Tal como Jesús le instruyó a sus discípulos, ¿se acuerdan? En Mateo 10:14, en Lucas 9:5, en Marcos 6:11, le decían, el que no le reciba en las casas, sacudir los pies, dice, de esa casa. Y en el fondo era un acto de quedar libre de la sangre de ellos. Acuérdense que en los profetas también existía ese. Si el profeta decía la verdad y no le escuchaban, él era limpio de la sangre de aquellos que estaba advirtiendo, ¿ya? Esa era parte de la forma y de una costumbre de decir yo limpio. Hechos relevantes. Pablo conoce a Aquila y Priscila, en este caso, en Corinto. ¿Se fijan? Fue tal la opresión de los judíos que sacude su ropa y decide irse a los gentiles. Y el verso 9 y 10 recibe fortaleza y mandato nuevamente del Señor. Esto no podía ponerlo todo, pero el Señor viene y le dice, Pablo, no te martirices o no, tal vez no te preocupes tanto, yo estoy contigo, harto otro camino te queda por delante, avanza. Eso fue el segundo viaje. Hasta ahí llegó el segundo viaje. Si volvemos aquí, luego vuelve desde Corinto, pasa a Éfeso, de Éfeso vuelve a Cesarea y de Cesarea vuelve a Antioquía. ¿Ya? Este fue el segundo viaje. El tercer viaje misionero, del capítulo 18, verso 23, al capítulo 21, verso 19. El tercer viaje misionero de Pablo abarcó aproximadamente 4.350 kilómetros. Este viaje se cree que tuvo lugar alrededor del año 53 al 57 aproximadamente. Siempre son fechas o datos aproximados, ¿ya? Y aquí vemos un poco desde Galacia Frigia, luego pasa a Éfeso, de Éfeso a Macedonia nuevamente, de Macedonia pasa a Mileto, y de Mileto empieza a volver ya desde Cos a Tiro y a Cesarea, porque tenía que volver a Jerusalén, él quería ir al Pentecostés, lo vamos a ver avanzando en la clase. Primera parada, Galacia y Frigia, obviamente regiones. Habiendo, arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Subió a Jerusalén y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿ya? Apolos predica en Éfeso. Luego entonces en Éfeso llegó de Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar
con denuedo en las sinagogas, de nuevo, también la misma conducta, se fijan, pero pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya. Apolos viajó por las regiones de Acaya, eventualmente llegó a Corinto, según el capítulo 19, verso 1, donde regó, donde Pablo también había sembrado. Por eso el texto en Corintios, Primera de Corintios, 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. De ahí nace esta frase, digamos, y cuántas veces la hemos leído, pero aquí estaba, en el tercer viaje misionero, en el capítulo 18, tenía que ver con esto, porque Apolo estaba haciendo su parte, también Pablo había hecho ya su parte, pero siempre, en otras palabras, la gloria era para el Señor. La segunda parada fue en Éfeso. Aconteció en Éfeso, uno de los lugares de mayor gloria o poder manifestado de parte del Señor, de mayores luchas espirituales. La iglesia de Éfeso, también citada en Apocalipsis, en la iglesia, ¿cierto?, el mensaje a las 7 iglesias, era una iglesia poderosa. Mírenlo, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo entonces, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Y esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre de Jesús, el Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El apóstol Pablo tuvo aproximadamente 2 años en Éfeso. En esta ocasión realizó muchos milagros, fueron portentosos, muy maravillosos, dice, y hacía muchos milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Llevaba las ropas de los enfermos, lo que leíamos en el texto inicial, y estos eran sanados. Los demonios huían de las personas cuando, inclusive solamente llevando las ropas o las telas, no sé, las prendas del apóstol. En este viaje sucedió un hecho interesante, que está en el capítulo mismo 19, verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, porque habían unos que no habían recibido, no tenían la autoridad de Dios, hombres que quisieron, ¿cierto?, hacer lo mismo que hizo el apóstol, de sacar los demonios o expulsar los demonios de algunas personas, y ellos creían que lo podían hacer libremente. En este viaje, capítulo 19, tercer viaje, segunda parada, en Éfeso, un lugar de mucha lucha espiritual. No estamos tratando el libro de Éfeso, pero así lo dice la historia, y así lo dice el libro el mismo libro en particular, porque el libro de Éfeso, si ustedes se recuerdan de él, ahí aparecen grandes manifestaciones del Señor y grandes mensajes del apóstol por la salvación por gracia, por ejemplo, las instrucciones a la familia, y sumado al capítulo 6, la lucha espiritual. ¿Se fijan? Fue tal el poder manifestado que en el capítulo 19 dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ahí, en ese lugar de Éfeso, un lugar de lucha espiritual que fue glorioso en el tiempo de Pablo, inclusive en el tiempo hasta llegar al tiempo de Juan, cuando tuvo que enviar la carta, y que el Señor le dijo que enviara la carta a una de las 7 iglesias porque habían dejado el primer amor. Pero una iglesia fuerte, poderosa, porque en esa carta a Éfeso el apóstol Juan le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y le has hallado mentiroso. ¿Se acuerdan de ese texto, no? En Apocalipsis. Eso habla un poco de la capacidad que tenían estos hombres, bien letrados, bien preparados, pero habían dejado lo básico, lo fundamental más que básico, lo primario, el amor. Hubo gran alboroto por el negocio frustrado de los plateros que hacían templecillos a la diosa Diana, por eso también fueron maltratados, perdón. Tercera parada, Macedonia, Acaya y Troas, ¿ya? Después del tercer viaje, después del que cesó el alboroto,
llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer la región y exhortándoles con abundancia las palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses saliendo para, siéndoles puesta acechanza, por los judíos para cuando se embarcaba a Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Entonces, habiéndose adelantado, nos preparamos en Troa. Dice, nos encontramos en Troa, perdón. Y nosotros, pasando los días por los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días más, dice. El apóstol Pablo, todo un día exhortando en Troas, revivió a un joven llamado, y ahí está, que muchas veces lo cantamos, el llamado Eutico, un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente desde la mañana hasta la noche. Dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Aquí hay otro milagro más de lo que el Señor hizo por medio de Pablo, de revivir a este hombre o este joven llamado Eutico. Luego de que reviven, sigue el discurso de Pablo y amaneció, y hasta el otro día, dice la Escritura, siguió con ellos y lo despidieron a la orilla de la costa, dice. Nosotros, en adelantándonos, abarcamos, navegamos hasta Asón, la cuarta parada, sí, de Asón a Mileto, para recoger allí a Pablo, ya que así había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mileto. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, y si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Ya? Llegar a Mileto, que fue su última estación, me parece que está en la cuarta última estación, y aquí da un discurso en Mileto. Y este discurso es fantástico. Hechos capítulo no lo resumí, pero está para que podamos ir, digamos, desentrañando esto. Hechos capítulo 20 del 18 al 31 y el 34 dice, les manifiesta cómo él se ha portado entre ellos. Primera de Tesalonicenses da alguna referencia de lo que era su comportamiento. Según Hechos capítulo 19 dice, él recomienda la humildad a estos dirigentes, a los que les dice lo mismo que dice en Éfeso, lo mismo que dice en Filipenses. Está hablando aquí en este resumen, también lo plasma en las cartas que escribió después. ¿Fijan? En Hechos capítulo 20, 19 al 31, acerca de las lágrimas que él ha derramado como consecuencia de su ministerio. Y aquí habla de los pesares que tuvo en Corintios y en Filipenses también. ¿Ya? En Hechos 20, verso 21, afirma que su prédica es a judíos como a griegos. Y aquí en Romanos dice que ya él empieza a los griegos. Y con fe, según Efesios capítulo 1, verso 15, Colosenses 4:1 y en Primera de Timoteo. También en la última ya parte del mensaje, del discurso, en Hechos 20, 29 dice que se preocupen y que tengan cuidado de los lobos rapaces, los falsos maestros que intentarán acabar con la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Efectivamente acabaron con la iglesia de Éfeso porque después se transformó en una ruina. En Primera de Timoteo habla de estos lobos rapaces también, y en el capítulo 4 del 1 al 5 del mismo Primera de Timoteo. Esos capítulo 29 habla de la iglesia de Dios, como habla también, y se refiere a sus dirigentes como obispos, que los menciona. Acuérdense que
en la iglesia las primeras iglesias no habían nombrado, no se nombraron pastores en cierta forma, así como nosotros tenemos la costumbre ahora. Eran obispos, eran dirigentes, eran personas que estaban a cargo, no estaban tan acostumbrados a esta forma de nombrar pastores, ¿ya? No es que no hubieran, pero había otras estructuras de iglesia. Como decía el pastor Alejandro en la clase de primero, está mi hijo aquí, siempre está al lado, estamos juntos haciendo a veces, y ahí decía, en las primeras iglesias, en el panorama bíblico, le decía las primeras iglesias y todo lo que se hizo en las primeras, en el primer, digamos, tiempo de la iglesia, siempre fue un movimiento centrado en casas, la mayor parte del tiempo, centrado en casas. Más que ellos se metían en las sinagogas, pero ahí no podían, era prácticamente ir a una lucha o tratar de convertir a algunos, y algunos se convertían, pero digamos, la iglesia siempre estuvo más centrada en los hogares, en las casas. No habían templos al tiempo de hoy. Recordemos que era tiempo de persecución en ese tiempo. La cuarta parada, cierto, en Mileto. La quinta parada en Cos, Tiro y Cesarea, que en el fondo más que parada de retorno, ahí habla un poco, en este capítulo habla de cómo él llegó desde Mileto, pasó a Cos, que son todas unas costas, de Cos a Rodas, que también es una costa que está al lado de Cos, y de Rodas a Pátara, que también es una zona ahí costera. De Pátara vuelve y se pasa a Chipre, y de Chipre a Tiro, y de Tiro baja a Cesarea, y de Cesarea a Jerusalén. Así termina su tercer viaje misionero, ¿ya? Para no estar leyendo tanto. A datos relevantes de esto, según el capítulo 21, verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, como él tomó, él el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Se fijan? Aquí está esta historia que tantas veces usted la pudo haber leído, tenía que ver cuando ya había retornado de su último tercer viaje misionero, estando ya ahí en Cesarea. ¿Ya? Tras la profecía, muchos lloraban y le persuadían de no ir a Jerusalén. Sin embargo, el apóstol les reprendió diciendo: estoy dispuesto a ser atado o muerto si es necesario, dicen los textos los últimos versos del capítulo 21. Esos son los tres viajes más importantes del apóstol Pablo en cuanto a su avance misionero, porque también luego tuvo otro viaje, pero ese otro viaje tiene que ver porque él fue llevado en arresto, incluso estuvo preso, lo vamos a ver ahora. Pero en estos viajes no eran exclusivamente de misiones, aunque lo utilizó siempre para entregar el mensaje, ¿cierto? Vamos a la siguiente entonces lámina. Tercero, arresto y muerte del apóstol Pablo. Aunque su muerte no está documentada en el libro de los Hechos, sí está mencionada tangencialmente en una de las cartas, pero lo menciona específicamente solo los filósofos de la época. El último viaje del apóstol desde Jerusalén a Roma abarcó aproximadamente unos 2.913 kilómetros. ¿Ya? Entre comillas, último viaje, entre paréntesis, misionero, porque no misionero, pero un viaje propiamente tal, porque igual fue llevado en arresto. El primer encarcelamiento de Pablo fue en Filipos. ¿Dónde estaba Filipos? Ahí en Macedonia. A ver, volvamos atrás. Ahí está Filipos. Macedonia, Filipos. Ahí fue su primer encarcelamiento. ¿Se acuerdan? Cuando a la chica, la mujer, la niña esta que le decían: estos son hijos del Altísimo, estos son, y lo repitió. Pablo, dándose vuelta, dice, reprendió al espíritu de esa niña. Y ahí lo tomaron, incluso
le dieron con vara, dice ahí la escritura. Dice, el primer encarcelamiento, ojo aquí, que él no es un encarcelamiento permanente, pero sí estuvo en la cárcel, en el cepo junto a Silas. Pablo resultó, dice en Filipo, fue como resultado, dice, en gloria para Dios y para la salvación de muchos, porque ahí hubo un tremendo milagro en ese encarcelamiento. El segundo encarcelamiento, dice Pablo, fue a Jerusalén a causa de los judíos, dice, en la fortaleza. Aquí cuando lo tomaron, cuando él volvió de su tercer viaje, en el capítulo 21 al 23, aquí están las citas, en Hechos 21, 17 al 23, 22, a Pablo lo toman en Jerusalén, como había dicho Apolo, ¿cierto? Recién nomás en el texto que leíamos. Dice que movido por el Espíritu, Ágabo, a través de una profecía, dice de que el dueño de este cinto así será atado. Fue atado en Jerusalén. De Jerusalén, en estos capítulos del 21 al 17, al 21, 17 al 23, 22, hicieron todo un proceso, porque después de eso fue llevado a Cesarea, que fue su tercer encarcelamiento, porque cuando estuvo en Jerusalén, estuvo encarcelado, dice aquí, en la fortaleza. Ahí lo dice el texto, en uno de esos pasajes. En Cesarea, dice el tercer encarcelamiento, en custodia del pretorio de Herodes. Ahí estuvo en Cesarea, donde fue llevado ante Félix, el gobernador. En Cesarea hubo otro encarcelamiento. Eso lo dice el texto del capítulo Hechos 23 al 24, 27. En estos dos capítulos se cita más o menos esa historia, que se presentó a Félix, después se presentó, y si avanzamos, también después de Cesarea vinieron y el apóstol se presenta ante Festo, gobernador de Judea, y Agripa II, rey de los judíos. ¿Se acuerdan que habían varios reyes? Herodes, vendría siendo el nieto de Herodes el Grande, que ya lo habíamos visto en clases anteriores. El nieto de Herodes era. Y dice, rey de los judíos, durante su encarcelamiento en Cesarea. En Cesarea también estuvo encarcelado. Pero luego de que él se declaró, del capítulo 25 al 26, verso 32, él se declara ser romano, entonces dice, quiero ser juzgado por las leyes romanas, así parafraseando, es llevado finalmente a Roma. Y el cuarto encarcelamiento, o cuando fue llegado a Roma, fue llevado a una cárcel, entre comillas, porque dice, tuvo lugar en Roma, el encarcelamiento cuarto, dice, y fue en una primera instancia en una casa alquilada, custodiada por un soldado, dice, el periodo de 2 años, que esto lo cita el libro de Hechos, capítulo 27 a 28, verso 31, y ahí termina el libro de los Hechos, ¿ya? No cita y no da a conocer la muerte del apóstol, en particular así, pero se entiende y subentiende que fue antes del año 70, porque ninguna de sus cartas habla de la tragedia que ocurrió en el año 70. Dicen algunos y la mayor cantidad de eruditos, ¿ya? Entonces ahí está el arresto y la muerte del apóstol y toda su peregrinaje y trayectoria hacia Roma, ¿ya? Y ahí en estos capítulos aparece cuando naufragaron, aparecen cuando le mordió una serpiente, no podía poner todo, pero aparece cuando una serpiente viene y le muerde, y no le pasó nada. ¿Se acuerdan que estaban esperando que cayera muerto, pero no le pasó nada? Y finalmente, ¿cuáles cartas escribió Pablo y dónde? Y de acuerdo a sus periodos de viaje. Entonces después vamos entendiendo por qué escribió y en qué sentido escribió, y por eso cuando leemos Filipenses nos encontramos, mire, Filipenses, nos encontramos que él estaba encarcelado en Roma, ya encarcelado en Roma, en la última etapa de su ministerio, y ahí aparece encarcelado y todo diciendo, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Primera y segunda, estos son datos aproximados, no necesariamente. Más de algunos me dicen que no era así, porque hay un texto que dice lo contrario. Hay otros eruditos que dicen esto y otros que dicen lo contrario. Puede haber una variación muy, muy, muy pequeña respecto de estos datos generales. Solamente vamos a dar aquí
la generalidad nada más. Primera y segunda de Tesalonicenses entre el año 50 y 51 en el segundo viaje. Primera y segunda de Corintios en el tercer viaje misionero. ¿Se fijan? En diferentes lugares. Uno en Corinto, segunda de Corintios en Macedonia, primera de Corintios en Éfeso. Gálatas en el tercer viaje misionero, aquí en Antioquía. Romanos en el tercer viaje misionero, dicen algunos, otros lo rebaten. Lo que hay está consensuado, digamos, la mayoría dicen que Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses están cuando él estuvo en Roma, ¿ya? Encarcelado. Ahora, aquí está el libro de los Hebreos, pero hay también dos posturas respecto del libro de los Hebreos. Yo no lo coloqué aquí, porque aquí están las 13 cartas y la 14ª, podríamos decir que hay algunas dudas respecto de su autoría. Algunos, de acuerdo a algunos textos, dicen sí, es carta de Pablo, y otros eruditos, por otras razones, también plantean no es carta del apóstol. Porque también, en cierta manera, el apóstol siempre, algunos dicen, se presentó y escribió como él era. Yo soy tal persona y escribo esto. El libro de la carta de los Hebreos, ¿cierto? Carece de esa ¿cómo dice? De personalizar la carta. ¿Ya? Pero no es un detalle, pero es algo que usted y yo no viene al caso, digamos, estar analizando hoy día, no nos da el tiempo. Pero tampoco vamos a tener la respuesta, porque por muchas décadas y siglos se ha discutido eso. ¿Ya? Según Primera de Timoteo y Primera de Timoteo en libertad en Roma, Tito también en libertad, porque él también estuvo en libertad en Roma, y el Segunda de Timoteo ya antes de morir, porque hay un texto muy claro ahí en Segunda de Timoteo que ya estoy para morir, he peleado la buena batalla, etcétera, etcétera. Y más o menos en esos años, como plantea ahí, porque todos coinciden que el apóstol nunca estuvo después del año 70, digamos, con vida, porque también no se cita nada de las tragedias del año 70 con respecto a la invasión de Jerusalén. Eso es todo lo que pudiéramos ver así muy flash, muy rápido, pero con harta, digamos, dato visual para que usted tenga una idea general respecto de los viajes, respecto de dónde fue, respecto del lugar, y cuando lea una carta entonces va a decir, ahí estaba, en esta región, en esta zona, en estas circunstancias, y es por eso que escribió tal cosa. Cuando uno entiende esto, le cobra mucho más sentido la palabra de Éfeso, la palabra de Filipenses, cobra harto más sentido, porque no estaba en una iglesia o en su oficina con aire acondicionado ni nada por el estilo. ¿Sí o no? Como lo pasamos nosotros ahora, pues si no hemos pasado nada, la verdad. No es, cuando hace mucho frío en la iglesia nos vamos. Amén. ¿Puedo sacarla o tener alguna pregunta? Porque ya hemos llegado casi al término del libro de los Hechos y creo que hemos sido, voy a volver atrás la imagen, pero no me corten. No me corten. Creo que hemos seguido esta ruta. Creo que esta ruta nos ha servido un montón para entender la carta del apóstol. Y hemos seguido esta ruta y hemos llegado a el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces usted ya está clarísimo y clarísima cuando Jesús dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está, y como el libro de los Hechos termina no con un amén, sino que termina así nomás, significa que no nosotros, ojo aquí, ojo, y yo quiero ser enfático en esto, quiero darles una referencia que les he escuchado muchas veces. Nosotros estamos terminando la obra que Jesús no terminó. ¿Está correcto eso? No, ¿cierto? No, mi pastor. Para mí no. No está correcto, para nada. Para nada, pastor. Nosotros no estamos terminando la obra de Cristo, nosotros estamos en el segundo tiempo de lo que significa este ministerio.
Jesús vino a hacer su parte, vino a hacer todo, Él concluyó, y ahora el resto nos corresponde a nosotros. Por eso el libro de los Hechos no tiene término. No tiene término hasta cuando Cristo venga, porque hoy día seguimos estando en el libro de los Hechos. No estamos nosotros haciendo Hechos 29 y no vamos a ponernos a hacer Hechos 30 ni nada por el estilo. Nosotros somos parte del libro de los Hechos. No tenemos capítulo alguno, pero sí somos parte de él. ¿Ya? Pero no se nos pase por nuestra mente que estamos nosotros concluyendo lo que Jesús dejó inconcluso, porque lo escuchaba en prédicas, yo no de nosotros, pero en prédicas de grandes personas o personas que tienen mucha audiencia y plantean este punto de vista, y no creo que sea correcto, porque nosotros no estamos a esa altura, ¿cierto? Supongo, al menos yo no. Entonces, con este análisis tan sistemático y tan progresivo del libro de los Hechos, creo que ya nos quedó más claro cómo funciona este libro y cómo estaba estructurado. Yo creo, ¿Dudas? mi pastor, nosotros nada más que por misericordia, hoy día Dios nos toma para que sigamos hablando de las grandezas de Dios, pero de ninguna manera nosotros vamos a decir con esto ya nosotros lo tenemos todo hecho. No, eso no podría ser. Absolutamente, completamente de acuerdo, Pastor Abraham, porque algunos tienen la osadía de decir que están concluyendo lo que Cristo no, a nosotros nos mandaron, es como que alguien nos contrató a hacer una misión y listo. Pero el proyecto está hecho ya. Somos parte del proyecto nomás. ¿Algo más que agregar? Bueno, mi pastor, Uh-huh. mi pastor Eber, podríamos decir que ejemplo estamos continuando un trabajo que se le encomendó a los apóstoles también. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque sí, nosotros somos parte de esa misión, de esa obra misionera hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro proyecto. Ese es nuestro trabajo. En ningún caso concluir y en ningún caso decir que nosotros vamos yo no me atrevo ni a decir que si el Señor está preparado para venir ahora y ya estamos todos listos para que venga ahora. Este año, el otro año, no me atrevo. Dios es tan lleno de misericordia que puede alargar de un suspiro 100 años más. Pero no estoy diciendo que suceda, porque todo apunta a que ya pronto la venida del Señor es, pero no lo sabemos. Entonces yo no me atrevería a decir en qué época, fecha, menos, porque no estamos autorizados. Sí estamos autorizados a interpretar los tiempos. Eso sí, ojo ahí. Cuando tengan Apocalipsis, yo creo que esa va a ser una de las razones que nos habla el Señor y nos revela el Señor, que nosotros no estamos autorizados para fechas ni cosas por el estilo, pero la interpretación de los tiempos, porque Jesús le dijo, cuando veas la higuera que está floreciendo y etcétera, etcétera, tú sabrás y sabes que viene el verano, no sé, por dar alguna referencia. Los tiempos nosotros estamos facultados para interpretarlos, pero no así para decir en esta fecha, en este acto, va a pasar esto y luego viene el Señor. Lo único que yo les puedo decir que a diferencia de 50 años atrás, hoy en día todo ojo le verá y la tecnología está dada para que todo ojo le vea simultáneamente. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿eso me faculta a mí para decir que va a venir el otro año? No. Algunos dicen es que Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que venga el Hijo del Hombre. Y algunos creen que la generación inicia cuando en el año 14 de mayo del año 1948 vuelve a renacer Israel después de 2000 años, y de ahí cuentan para adelante 70, 80 años, porque ahí eso es una generación, ¿no? Termina una generación. Pero eso es una interpretación que yo no la puedo interpretar en términos lineales, en términos directos. Tengo que ser muy cuidadoso en hacer una aseveración de esa índole. Por eso yo insisto con esto. El libro de los Hechos, a nosotros, en el fondo estamos en el capítulo 28 porque todavía no se dice amén del capítulo 28. No estamos haciendo Hechos 29. ¿Me explico? Voy a dejar de compartir para que detener presentación.
Ahora sí me ven. Sí, pastor. Bien, Gracias, no sé pastor, si hay por el alguna tiempo. duda. Sí, mi pastor, quisiera hacer una consulta, hermano Palma. Dígame. Sí, mire, Juan Marco se separó de Pablo, ¿no es cierto? Pero la pregunta mía, ¿era un discípulo o seguidor de Pablo? Él era un hombre tal como lo estaban los otros hombres discípulos. En algún caso eran, ojo que la Biblia ahí en el libro de Hechos, usted no sé si leyó algunos textos, los llama incluso profetas, en algunos casos. El profeta este, el profeta otro, ¿ya? Porque los 5 ministerios funcionaban en la primera iglesia. Si por algo el apóstol dice, a unos constituyó apóstoles, a otros constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Pero en este caso Juan era más que discípulo, era más que un... Seguidor. no era apóstol, pero sí era un discípulo. Ya, pregunto, mi pastor, eso, porque tenemos el caso de uno que hay 3 que lo mandaron a Pablo. Tengo a Demas, como también tengo a Figelo, Hermógenes y Onífero. ¿Esos son seguidores o también eran discípulos? A ver, ¿puedo decir algo? Amén. Por favor. Yo creo que no. No hay. El único que tiene discípulos es Jesucristo. ¿Ya? El único. Nadie era discípulo de un apóstol. Es por lo menos lo que yo interpreto. ¿Ya? Porque Jesús dijo, ustedes tendrán discípulos. No, nosotros también somos discípulos, pero del Señor. Nosotros recibimos enseñanza de los apóstoles, pero no somos discípulos de los apóstoles. Porque recuerdo muy bien las palabras de Pablo cuando Pablo decía, Apolos, Apolos regó, pero el crecimiento que él lo da, el Señor. Claro, él es el centro de todo. Además, miren, si alguien tiene algo que decir en contra de lo que está escrito en la palabra, yo creo que simplemente es lo que dice el Salmo 14:1, un necio, porque la palabra es todo. No hay ninguna controversia, no se puede rebatir. Si eso es lo más grande, nadie puede rebatir la palabra. Inclusive yo a veces cuando lo digo a los hermanos, les hablo del Big Bang, yo les digo, sí, el Big Bang fue hecho por Dios. El Big Bang no solamente a lo mejor, sino que existió el Big Bang. Cuando él dijo, hágase el cielo y la tierra. ¡Pum! Y todo apareció, ¿cierto? Entonces, es una manera de decirlo. Dios hace las cosas a su manera, pero nosotros no somos seguidores de hombres, somos seguidores de el Señor. Hay un dato adicional que le voy a dar, hermano Palma, hermano Manuel. Sí, amén. Si bien es cierto, el pastor Héctor dice verdad que nosotros no somos seguidores de hombres, pero hay que entender que la palabra discípulos, en términos como lo plantean en algunos casos de Hechos, no los llama como un seguidor para seguir a otros, sino más bien como un compañero. Ya. De ahí la diferencia. Jesús tuvo discípulos porque él los educó, los enseñó y les dio una gran comisión. Pero los apóstoles a su vez tuvieron compañeros que de cierta manera, si eran menores, les enseñaban cosas, pero jamás con la idea de que el maestro fuera él, su maestro, para que le enseñara sus cosas, sino que Pablo dice, yo sed imitadores de mí como yo de Cristo, en el sentido de hagan lo que yo hago. Yo enseño de Cristo, ustedes también enseñan de Cristo. ¿Se entiende?
Es más, ya lo vimos en las clases anteriores cuando dijimos que en Antioquía por primera vez, capítulo 11 me parece que era, por primera vez le llamaron los cristianos, aludiendo de forma peyorativa diciendo pequeños cristos, ¿ya? Entonces, peyorativa me refiero porque ya les explicaba que no era era como para reírse de ellos en Antioquía. Ya, Antioquía ya estamos hablando gentiles, propiamente tal, Siria. Entonces, cuando se le llama discípulo, no se le llama discípulo en el contexto de Jesucristo, se les llama discípulo en el contexto de los apóstoles o en el contexto de un compañero, ¿ya? De quienes le acompañaban. Por eso sí tuvieron discípulos los apóstoles, Pablo también, pero como compañeros de milicia. Esa es un poco la explicación más directa. Hermano Joel. Hola, bendición, pastor. No sé si se escucha bien. Más que nada, una pregunta. Cuando usted hablaba en Hechos 19, cuando está esta segunda parada de Pablo en Éfeso, Pablo les pregunta si recibieron el Espíritu Santo. Y ellos le responde que ni siquiera sabían o no habían escuchado o no habían oído del Espíritu Santo. Y Pablo le dice que, este hombre le dice que fueron bautizados en el bautismo de Juan, y Pablo después los bautiza en el nombre del Señor, y vemos que cuando Pablo coloca la mano sobre estos hombres, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. La pregunta es, no cayendo un poco tal vez en lo espiritual ni nada por el estilo, pero para mí yo veo que una confirmación clara que el Espíritu Santo estaba sobre los hombres era que estaban profetizando, hablando en lengua, por lo que dice el texto. Porque vemos que Pablo puso las manos y inmediatamente los hombres estaban profetizando y hablando en lengua. Entonces esa pregunta es si, cómo lo tomamos tal vez hoy en día, o algunos lo toman de esa manera, que la verdadera llenura del Espíritu Santo es cuando ocurren estos actos en hombres y en mujeres. No sé si me puede entender con lo que estoy preguntando, ¿no? Sí, le entiendo. La pregunta es, en cierta forma, ¿es la condición, la evidencia de que recibimos al Espíritu Santo hablar en lenguas? Claro, es que más que nada que ustedes los hechos que hubieron en el libro de los Hechos, cuando venía el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno, hablaban en lengua o profetizaban. Entonces, Claro. esa es, como le digo, la pregunta que quiero consultar, si es la señal que necesitamos también hoy en día, o algunos se lo toman de mala manera. No, mire, ¿me escuchan bien? Sí, pastor, sí. Ya. A mi entender, no es una condicionante, a mi entender, no es una condicionante hablar en lenguas cuando uno recibe el Espíritu Santo.